Saludos a todo el que esté viendo este video. Esto es sobre mi trabajo final de la unidad uno de la unidad de aprendizaje llamada Análisis del Mundo Contemporáneo. Y empezamos. En esto empezaremos exponiendo lo que es el proyecto final de la primera unidad. ¿Ok? Bien, la agronomía a través del tiempo. Se sabe que desde años atrás, los 1500 o hasta un poquito antes, la agricultura se ha visto en ese entonces. Desde entonces ha ido evolucionando y se ha ido desarrollando científicamente hasta estos siglos que son el 20 y el 21. Pero no hay que dejar de paso que pues en tiempos pasados también había buenos avances. En ese tiempo, los romanos, de hecho, en el año 1500 aproximadamente, descubrieron lo que es la rotación de cultivos, para así aprovechar la tierra al máximo y no degradarla con un solo cultivo, y rotando así entre varios cultivos que ellos tenían. Bien, pero ese no es el punto ahorita. Ahorita vamos al siglo XX, que sus avances fueron pues los pulverizadores modernos y robustos en la esquina superior izquierda, que ya aquí fue cuando se fue mecanizando el campo, ya no era necesaria tanta mano de obra manual, ya era más fácil con la maquinaria. Otro ejemplo de maquinaria sería las sembradoras para siembra directa. Facilitaban bastante el trabajo, ya no era tan necesario ir sembrando uno hacia mano, aunque ahorita todavía se hace, pero pues ya para grandes plantaciones es más fácil. Los transgénicos fue cuando le empezaron a meter, ahora sí que se dice, mm, hormonas o químicos a los alimentos. ¿Esto para qué? Para que se mejoraran químicamente, fueran más grandes, tengan más brillo, buen sabor, para eso. Y sistema GPS, que pues eso es para facilitar la localización de los cultivos y de los lugares. Ya pasándonos al siglo XXI, que es el siglo en el que actualmente estamos, empezó con las inteligencias artificiales. Ahora sí que, como se dice, robots trabajando en el campo. Ya no se usa tanto la mano de obra, se usa maquinaria, pero ahora sí, este es otro tipo de maquinaria, pues. En la IA también entran los drones, que también se utilizan mucho para fumigar y todo ese rollo. Los biofertilizantes, que es para aumentar pues la producción de los cultivos y aportarle los minerales que necesita, porque a veces el suelo no tiene esos ciertos minerales que los cultivos necesitan. Y el uso inteligente del agua mediante aspersores para tratar de aprovechar el agua lo máximo posible y evitar estarla desperdiciando. El calendario agronómico nos data de varias fechas. El 3 de marzo es el Día Mundial de la Naturaleza. 21 de marzo es el Día Internacional de los Bosques. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, que el agua es muy importante para todos. Bajamos al 22 de abril, que es el Día Internacional de la Madre Tierra. Del 10 al 11 de mayo es el Día Mundial de las Aves Migratorias. Y el 22 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. El 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos. El 5 de diciembre es el Día Mundial del Suelo. Pasamos al 11 de diciembre, que es el Día Internacional de la Montaña. Y aquí agregué en la esquina superior, en la esquina inferior izquierda, perdón, el Año Internacional de la ONU, que fue del 2023 a 2024, que fue en este caso del mijo, hablando en el sector agrícola. Fue el Año Internacional del mijo. Sus corrientes educativas. De aquí vimos varias corrientes educativas interesantes. El niño es un ser en movimiento y libertad, de María Montessori. Eso que nos dice que el niño es una mente absorbente. El niño aprende viendo y haciendo. Desde muy pequeño se forja cómo va a ser
o bueno, mejor dicho, se ve que va a aprender. Ok. El pragmatismo y la experiencia de John Dewey. Estoy leyendo de izquierda hacia abajo. Ajá, aprendizaje a través de la experiencia. Aquí nos mencionaba que todo individuo aprende haciendo algo, haciéndolo por primera vez y ya la siguiente vez que llegue a hacer lo mismo, por medio de la experiencia va a tener cierto aprendizaje y se le va a facilitar las cosas. Ok, los procesos de aprendizaje de Robert Kane. Él nos decía que había 4 posiciones para el aprendizaje y estas 4 son que el número 1 en la forma en cómo aprende el sujeto. La segunda es el resultado del aprendizaje, sus destrezas intelectuales, su información verbal y etcétera. La tercera posición era la coordinación del aprendizaje y la cuarta era la aplicación de la teoría al diseño curricular. Y también nos mencionaba que el cambio de aprender se da a través de la práctica. La educación humanista de Carl Roger nos decía que era para un modelo anti-autoritario, sin tanta autoridad por parte del profesor. O sea que el niño tiene que aprender mediante su curiosidad. La teoría sociocultural del aprendizaje de Led Semenovich Vygotsky nos decía que los aprendizajes no solo suceden en medios escolares, sino en todo, ya sea en la familia y medios sociales. En donde quiera estás aprendiendo, hay aprendizajes. De la acción a la operación de Jean Piaget. Nos decía que estudia la inteligencia desde el nacimiento hasta la aparición del lenguaje. Se puede mencionar que aquí que cuando uno nace desde pequeño se le ven ciertas actitudes y así van viendo si el niño en realidad es listo o es de lento aprendizaje o de rápido aprendizaje. La infancia y la adolescencia de Sigmund Freud nos dice que el del psicoanálisis para conocer la conducta humana, análisis de las conductas observables de Burkus Frederick. Él basó su teoría en el análisis de las conductas observables. ¿Cuáles son las conductas observables? Son todo tipo de conductas que se pueden ver y que uno hace a veces involuntariamente, como rascarse la cabeza tal vez, o sea, esas simples conductas, en eso basó su teoría en eso basó su teoría, Burrus Frederick. El aprendizaje significativo de David Paul Ausubel nos decía que el alumno tiene que interactuar con el estudiante, o mejor dicho, el maestro tiene que interactuar con el estudiante. ¿Para qué? Para así forjarlo, para así llevarlo en el camino correcto del aprendizaje. Y el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Seymour Brunner nos decía que a través del descubrimiento el alumno logra aprendizajes más profundos. Mediante la curiosidad, el alumno sigue aprendiendo de forma más profunda. Las corrientes económicas fueron el mercantilismo, que ellos nos hablaban de la acumulación del oro y plata para darle fortaleza a una nación. Los fisiócratas, ellos decían que el principal derecho natural del hombre es disfrutar de los resultados de su trabajo. Sin embargo, los monetaristas, la oferta monetaria es el determinante clave de los movimientos a corto plazo, de lo que un país produce y además del nivel de los precios en el largo plazo. Los clásicos defendían la primacía del sector privado sobre el sector público, que esto se traducía en despilfarro y corrupción. Los neoclásicos, la demanda pasó a ser fuerza en la determinación de los precios. Los socialistas, esto fue un debilitamiento de la propiedad privada en favor de modelos sociales o comunitarios de propiedad. Y John Mark Keynes, que esto fue en la crisis económica de 1929. Y ahí nos decía él que la cantidad de bienes que puede adquirir un consumidor está limitada por los ingresos que se percibe. Si ganas poco, puedes adquirir pocos bienes para alimentarte y subsistir. Y así va variando, depende de la clase y depende de cuánto ganaba cada persona. La revolución industrial. Consecuencias de la revolución industrial fueron que la población de Europa aumentó considerablemente. Esto fue bueno y fue malo. ¿Por qué fue malo también? Porque mediante
más población, aumentó la demanda de productos alimenticios. Así que había más demanda para la gente para alimentarse. ¿Qué más pasó por esto? La cultura de la gente de campo cambió porque la gente de campo emigraba a la ciudad y así fue como aumentó la población. Otra consecuencia positiva de este movimiento fue que la educación se volvió gratuita y accesible. Entre sus avances tecnológicos hubo medios de transporte como el ferrocarril, el barco. Sus avances tecnológicos también, pues la maquinaria, pero pues esto de maquinaria trajo positivo y consecuencia buena y negativa. Buena, ¿por qué? Porque se facilitaban ya más los trabajos pesados en fábricas, pero con la incorporación de la maquinaria, muchos obreros fueron perdiendo trabajo. ¿Por qué? Ya no se ocupaba tanta mano de obra para trabajar en la fábrica, solo se ocupaban a los necesarios o los aptos para manejar estos instrumentos. ¿Okay? La Primera Guerra Mundial. Esta inició en 1914 por el asesinato del archiduque Franz Ferdinand en Serbia. Pero hubo otras más razones, pero esta fue, se podría decir, la gota que derramó el vaso. ¿Qué consecuencias hubo? Pues evidentemente hubo bastantes pérdidas humanas, bastante pérdida de vidas a causa de la guerra, tanto soldados como gente inocente. Las ciudades europeas estaban en la ruina. ¿A qué se debía esto? Debido a los daños de la guerra, bombardeos entre las naciones, y esto afectaba bastante a la población civil. Hubo un alto en la educación de toda Europa. Se frenó la educación por completo en toda Europa durante este periodo de 4 años. En sus avances tecnológicos estaban las armas bélicas que usaban, como submarinos, acorazados, aviones para la destrucción, y también se fue incorporando el uso de armas químicas. Todo esto finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania firmó el armisticio. El nuevo orden mundial. Bien, esto empieza con los acuerdos de Bretton Woods. Que Bretton Woods fue este lugar que se ve en la esquina superior izquierda, y ahí se celebró una reunión en 1944 bajo el auspicio de las Naciones Unidas, que pretendía buscar fórmulas que garantizaran la estabilidad económica del sistema capitalista. ¿Quiénes participaron? Hubo aproximadamente 44 países que participaron. Ajá. Y por aquel entonces también las potencias europeas. También contó con la presencia de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y China. China se retiraría 6 años después, tras el triunfo de la Revolución Comunista. Estos fueron sus participantes, 44 países, y contaban con la presencia de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y China. ¿Cuál fue el contenido especial? Pues fue el establecimiento del patrón del oro dólar, se creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la creación del Acuerdo General de Aranceles y Comercio. ¿Esto para qué? Para apoyar a la economía, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. También se habló sobre la nueva divisa de referencia universal, la nueva moneda universal, que se quedó el dólar como moneda universal hasta la actualidad, sigue así. La ONU y sus... La ONU. La ONU y sus variantes. ¿Ok? Empezamos con la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que esta se creó después de la Segunda Guerra Mundial, y con esta creación se comprometió a traer la paz y ya no haber más conflictos bélicos mundiales.
La ONU tiene 17 objetivos, bastantes. Y esto lo hace mediante sus variantes, porque los objetivos de la ONU son acabar con la pobreza, el hambre, tener salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, agua, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, innovación en infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres y alianzas para lograr los objetivos. ¿Qué me ves, culón? Ya me estás cagando la grabación. Ah, Ricardo. Sí, güey, ya vete para allá, estoy grabando de esto. La UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esto es para la protección de los infantes, de los niños, en todo el mundo, se podría decir. La OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Esto en qué se basa? En sus objetivos se encuentra fomentar los derechos laborales y tener oportunidades dignas de empleo para todos. El FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Su objetivo de este es lograr un crecimiento y una prosperidad sostenible para cada uno de sus 190 países miembros. Con esa responsabilidad respalda políticas económicas que promueven la estabilidad financiera y la cooperación monetaria. Este mismo organismo es administrado por los países miembros a los cuales les rinde cuentas. Sus demás organizaciones son, aquí está, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la educación, las ciencias y la cultura, que es un organismo especializado con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia y la cultura. Ajá. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, pues cuyo objetivo es que todos los pueblos alcancen el máximo grado de salud posible, que todos cuenten con una salud digna y recursos para poder estar sanos. La FAO. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Sus objetivos son ayudar a eliminar el hambre, hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles, reducir la pobreza rural y propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes. Fin.